Bueno, todo listo. Acá estamos arrancando con un video más. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a comenzar hoy con un tema especial que ya lo estaremos nombrando. Fred, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy Muy bien. bien. Bueno, espectacular. Acá, como siempre, lloviendo. Eh, bueno, Fred, ¿qué tema que tenemos hoy? Tema rígido, servicios de inteligencia, conspiraciones y demás. Bueno, para todos los fanáticos que no te conté, bueno, te cuento ahora, ya nos estuvieron mandando mensajes, les encantó el video anterior. Tenemos un pequeño club de fans ahí de frederickgoodman.com. Así que bueno, yo creo que este es un tema que interesa mucho, que bueno, que da mucho de qué hablar y qué mejor para poder compartirlo con vos, Fred, que sos tan claro, tan conciso y vas a poder añadir bastante luz sobre este tema. Para comenzar, eh, una de las cosas que quería consultarte era relacionado a esto. eh, ¿Por qué habías comenzado con la divulgación, con la investigación, cuando comenzaste tu tarea? Sí, bueno, a mí desde niño siempre me gustó investigar, sí, aprender y buscar, mientras la mayoría de compañeros estaban en la Academia Naval, en el recreo, haciendo otras cosas. Yo estaba en la biblioteca, era solamente el teniente segundo en su oficina al frente y yo en la biblioteca. El área estaba completamente vacía. Era leer libros, investigar. Pero era, sí, como un hobby, me lo pasaba bien, me gustaba aprender y investigar. Pero resulta que a mediados por allá del año 2009 llega a mí la información, el conocimiento sobre redes, vamos a llamarlo P, para no hacer la mención Mm, entera de lo que estamos hablando, sí, sobre los niños. Y fueron 3 días que estuve revuelto, solo quería llorar, estaba muy afectado, la verdad. Ninguna experiencia me había afectado tanto. No quería comer, estaba muy... Porque sentí que lo que estaba leyendo, lo que había descubierto era verdad, ¿sí? Y pues enterarme de redes donde vos desaparecen estabas, millones. vos estabas, claro, vos estabas leyendo, investigando y te encontraste con Sí, no recuerdo esta, exactamente lo que estaba buscando y empecé a dar con una cosa con otra y de repente entré, sí, a una ujú, información demasiado una información ujú, explícita. pesada. Sí, sí, donde implicaba desde Hollywood hasta subiendo y llegar al Vaticano, ¿sí? Ujú, Donde estaba implicado precisamente Europa, en gran medida Estados Unidos, Latinoamérica, pero en ese sentido, Latinoamérica abajo, Estados Unidos arriba y la cúpula estaba en Europa. Y conectaba los orfanatos más importantes de todos estos ajá. países, em, psiquiatría, hospitales, o sea, Mm. cosa que no me imaginaría, escuelas, especialmente los orfanatos. Y empecé a ver que estaba metido también la psiquiatría, el sistema médico, estaba metida, Personas, personas vulnerables, digamos, en todo sí, su todo donde eran niños que fuesen vulnerables, donde vulnerable. no hubiese, nadie preguntaría a dónde están Exacto. porque no hay un registro de quiénes son los padres, etcétera. Bien, bueno, es un tema demasiado amplio, pero me llamó mucho la atención, me dejó muy impactado y bueno, no quise saber nada más del tema. Dije, esto lo entierro porque es demasiado, ¿cómo se podría Pesado. decir? Chocante, Ujú. ¿sí? Pero seguí investigando. Dije, es importante porque esto me hace darme cuenta de que aquí hay más que simplemente ocultar que existen extraterrestres, ¿sí? Que eran las típicas conspiraciones, ovnis, ¿no? Luego sí me di cuenta que también la teoría de la evolución era otra conspiración, pero no nada así tan severo, tan grave como venía a darme cuenta de que eso estaba conectado con satanismo, con canibalismo, con rituales de sangre, con tráfico de niños, con tráfico y trata de blancas, con tráfico de órganos. Es decir, era algo tan denso, tan horrible que no quise saber más del tema. Pero durante un año y medio, sí, que siguieron a eso, seguí descubriendo más información. Aunque no la estuviese buscando explícitamente, siempre llegaba. Es como quien dice, ¿quieres saber de esto?
pero no te vamos a contar la parte superficial. Te vas a enterar hasta lo profundo de la madriguera de la cueva del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que de hecho es lo que significa el mensaje, ¿no? Es diferentes niveles. Si tú quieres llegar, te vamos a mostrar lo más profundo de la madriguera. Vas a salir revuelto. Y de hecho llegó un punto en que ya dije, no voy a seguir más con esto. ¿Por qué? Porque me estaba afectando en un sentido de que ya sueño hasta con esto. Me llegan estas imágenes de rituales de sangre. Y dije, no, esto es una locura. Pero entendí cómo funcionaba el mecanismo, ¿sí? Y una de las cosas fue que se me quitó lo que le está pasando a mucha gente, ese espejo donde tú crees que la gente en Hollywood o los artistas, las estrellas, no, ¿sí? Kevin Spacey, yo ya sabía todas estas investigaciones que habían sobre Kevin Spacey, Tom Hanks, Oprah Winfrey, todos simplemente la cogieron con Michael Jackson porque posiblemente él estaba interesado en que esto saliera a la luz, aunque él también estuviese en cierto grado implicado. De hecho, cuando era niño, sus propios guardaespaldas abusaron de él. Entonces, todas estas cosas marcan a muchas personas, como pasó con Chester Bennington, el cantante principal de Linkin Park, que él sufrió también abuso de niño. Entonces, él estaba dirigiendo un documental sobre ese tema y lo suicidaron, ¿no? Hicieron parecer como que se había quitado la vida. Y lo mismo pasa con Michael Jackson. Hacen parecer como que le habían dado un medicamento mal dosificado, etcétera, pero él ya había avisado que la noche anterior y había un documento, un audio del departamento del DOD, el Departamento de Defensa, que se filtró, donde él le avisa a su mejor amigo por teléfono que lo van a matar. ¿Sí? Eso fue la noche anterior. Entonces, es decir, hay una serie de sicarios que trabajan por unos servicios de inteligencia y estos servicios de inteligencia por unas redes mucho más grandes. Y hay unas capas que van más allá de todas estas tonterías de que si los protocolos de Sion, que si los Illuminati, no, esto es mucho más arriba. Y lo más importante es que los nombres, los apellidos, perdón, de los linajes tienen que ser borrados de los registros. O sea, tú vas a tener, por ejemplo, un candidato marchuriano, es decir, una persona que lo va guiando y lo lleva a un proceso de trabajo psicológico, ¿sí? Básicamente una persona programada con parámetros del MK Ultra, ¿sí? Pero es un candidato marchuriano, o sea, él va a ser dirigido para hacer lo que los que están encima de él quieren que él haga, ¿no? Entonces se va amoldando y luego tienen diferentes otros programas que es utilizar a la juventud. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo podemos controlar a la mentalidad de las mujeres? Utilizan cierta propaganda. ¿Cómo controlamos la mentalidad de los hombres? Utilizan cierta propaganda. ¿Cómo lo hacemos con los niños? Claro. Con tal propaganda. Entonces, por ejemplo, Disney, que está muy metida dentro de esta red, ¿sí? Es para los más pequeños. Luego están los adolescentes, entonces ahí entra reggaetón, entran los artistas de cine, de música, perdón, y después va subiendo, o sea, según categorías, y eso quien más lo gestionó fue la CIA, ¿sí? Muchísimo, como meterse en la mente de cada persona, sus tendencias, sus gustos. Y eso también lo hizo el Mossad. Y el Mossad lo hizo principalmente como un sistema de defensa. Es decir, vamos a buscar cuáles son los gustos de todas estas personas y vamos a buscar cuáles son sus debilidades y las vamos a utilizar en su contra para nosotros cubrirnos esas espaldas, ¿no? Entonces, por ahí es como, cuando empiezo a descubrir todo esto, fue como, claro, no puede ser, esto es demasiado. ¿Sí? Toda esta gente metía y básicamente entender que más que la generación actual, ¿sí? La generación de los 80, 90, década del 2000, 2010 más o menos, estuvieron metidos, o sea, Hollywood básicamente era una cuna de Lucifer, por así decirlo. Eso era una porquería dentro, sí, cosas que mucha gente quería decir, pero los liquidaban. Aparecían de repente un accidente, de repente, si una persona dijo, no, un actor judío que hizo un comentario de que Steven Spielberg estaba metido en esta cosa con los niños, 2 semanas después el actor aparece muerto en su vehículo, fuera de una autopista, en una cuneta. ¿Sí? Entonces era un tema muy sensible y ahora la gente se empieza a arriesgar a poder decirlo. Antes tenían que decir entre líneas algún comentario por aquí, por allá, pero claro, todo el mundo sabía, todos sabían. O sea, una de las cuestiones es que hay millones, no simplemente miles, sino millones de personas que quieren entrar a la industria de la música y del cine, especialmente los adolescentes. Entonces se aprovechan de esas circunstancias y juegan con sus emociones, juegan con sus intereses. Entonces los invitas a una isla, los invitas a un yate, los invitas a un chalet privado, los invitas a ciertos lugares y vas tanteando
hasta qué grado a ellos los puedes comprar con dinero, los puedes comprar con espejitos, ¿sí? O ofrecerles intercambio sexual a cambio de dejar que participen en una serie o que participen en una película. En muchos casos, los padres consienten. ¿Por qué? Porque quieren que el hijo sea famoso. Entonces lo dejan en manos de estas personas. Y si el hijo le dice, no, está pasando tal cosa y me han hecho tal, ellos miran otra dirección porque les interesa la fama. Entonces muchas veces son hijos preparados. Cuando son hijos, por ejemplo, de dinastías importantes que casi siempre vienen de Europa, casi todas son de Europa, lo primero es que utilice un alias, ¿sí? Y se inventan una genealogía, ¿sí? Van borrando la tercera, cuarta genealogía hacia arriba de cara al público. No de cara a él sabe quiénes son sus ancestros, pero tiene que desaparecer su conexión con las principales monarquías de Europa, ¿no? Entonces, claro, tiene que parecer como que no hay ninguna relación. Entonces, a estos que sí son de linaje puro, por así decirlo, y que son bonitos o bonitas, entonces los van a entrenar en música, los van a entrenar en danza, los van a entrenar en coreografías, los van a entrenar en expresión lingüística hacia el público, que sean más extrovertidos. Y entonces ya desde niños ellos se conocen. Rihanna, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, todos ellos ya se conocían de niños. O sea, todos vienen de un sistema de preparación. Después hace parecer como que, mira, se conocieron de grandes, ¿no? Ya se conocían de niños. Entonces los han ido preparando y las familias ya son elegidas para eso, ¿sí? Luego hay otros que a lo mejor no tienen, o sea, puede que sean más atractivos, puede que no, pero que no son del linaje. Entonces, como no son del linaje, ellos sí pueden entrar en la segunda categoría, que es los que sí pueden ser utilizados como víctimas de control mental, de MKUltra, que son víctimas sexuales, ¿no? Entonces ellos ahí sí los entran dentro de eso y ya puede ser que ellos les guste y sigan siendo parte de eso o que no les guste, entonces ya los tienen que mantener drogados, programados y chantajeados o si molestan demasiado, les hacen parecer que tienen cocaína dentro de la maleta y un coche policía recibe una llamada, frenan y este bolsita, eso yo no lo llevaba conmigo. ¿Cómo que no lo llevaba contigo? ¿Sí? Va a depender también de la tendencia. Si es un rapero, sí, famoso, entonces aparece un revólver y aparece alguien muerto, o aparece cocaína, o aparece marihuana en una cantidad muy grande, ¿sí? O si no, una pelea. Vas a ver cuáles son las tendencias, ¿no? Si se le puede pagar a una chica para que dice, no, él me forzó, entonces atacar la reputación. Primero ir por cosas muy sencillas. Si la cosa se sale de control, entonces sí, como hicieron con Tupac, como hicieron con el Jimi Hendrix, como hicieron con John Lennon. Esa gente no simplemente se murió o lo mató la competencia. No, todas estas personas son personas que se salieron del programa MKUltra y los eliminan. Luego hay otros que tratan de salir por su propia cuenta y les hacen la guerra, como hicieron con Eminem, como hicieron con Britney Spears, ¿sí? Entonces Britney Spears fue una programada, fue una programada de MKUltra que intentaba salir, otra vez la metía, intentaba salir, la metía. Entonces llegó un momento en que ella pierde la coherencia y enloquece. ¿Qué hacen con Eminem? No lo quieren eliminar, él prefiere simplemente mantenerse al margen y se calla la boca, no se mete contra ellos, pero al principio le hacen mucho la guerra. Entonces es como que yo estoy al lado de ustedes, pero no se metan conmigo, yo no me meto con ustedes, yo no digo nada, porque ya saben lo que pasó con Tupac. Tupac empezó a hablar más de la cuenta, a hacer demasiadas señales y lo elimina. Entonces ese es uno de los conceptos también. Cuando, por ejemplo, actores han tratado también de hacer lo mismo, primero les cierran todas las puertas. Sin puertas en Hollywood. Hoy día tienes Netflix, tienes Amazon, o sea, hay plataformas que ya son internacionales. Entonces ya no depende de Hollywood. Pero hace 15 años, todavía, si a ti te sacaban de la industria de Hollywood, te fastidiabas como actor. O de la industria de la música, se acababa tu carrera. Se lo hicieron a este actor, ¿cómo se llamaba? El de George de la Jungla. Brendan Fraser. Brendan Fraser, ¿sí? Se lo hicieron a Jean-Claude Van Damme, se lo hicieron a Mel Gibson, o sea, les cerraron las puertas porque o se van de la lengua o no aceptan. Por ejemplo, estas generaciones actuales de muchos de estos actores de Marvel, de ese cómic, ellos no estuvieron en esa generación, pero sí han escuchado los rumores. Entonces ellos, es como, no me invites a estas cosas, yo prefiero mantenerme al margen, yo no digo nada, ¿sí? O sea, ni yo digo nada, ni tampoco me estés insinuando nada, porque a mí estos temas no me interesan. Pero de la generación de ahí para atrás, que son los que es el crecimiento de Hollywood desde los años 50 hasta la década del 10 de este siglo,
estuvieron metidos dentro de esa red donde era un monopolio que controlaban ciertas personas, entonces no podía decir nada. Entonces, como ha ido cambiando muchos conceptos y muchas estructuras, ya llega un momento en que empieza a fragmentarse porque es una cuestión de conciencia colectiva. Entonces hay cosas que no las puedes ocultar demasiado tiempo. Lo dijo un presidente de Estados Unidos hace mucho tiempo. Tú puedes engañar al pueblo, parte del pueblo, todo el tiempo. O puedes engañar al pueblo, a todo el pueblo, de vez en cuando. Pero no puedes engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Entonces hay un momento en que simplemente se fractura y se empieza a descomponer la estructura. Y eso es lo que se está viendo. Dicen Jeffrey Epstein, pero están hablando de cosas que ocurrieron hace más de 20 años en muchos casos. ¿Sí? Y después está Didi. Y después hay otras cosas todavía que empiezan apenas a salir porque tienes que ir procesando. ¿Sí? Mucha información que durante los próximos años se seguirá estructurando, ¿sí? Y se atarán cabos de, con razón esto, con razón aquello. Ahora empiezan a salir cosas de Bill Gates y la pandemia. Y mientras tanto Rusia está contenta. O sea, Putin está contento diciendo, yo hace rato que sabía todo esto. Ahora, qué bueno que ustedes van a caerse solitos. Y lo dice la Biblia. Y verán desde lejos el incendio de la gran ciudad y dirán cómo ha caído la gran Babilonia. ¿Sí? En una hora vinieron todas tus desgracias. Entonces, eso es algo que va a empezar a colapsar y a venirse abajo progresivamente. Y como te decía antes de empezar el programa, que lo único que podría frenar la aceleración de la caída de todo eso es que entren en una guerra estos países. Bien, por ejemplo, lo que podría controlar el descontrol de esto ahora mismo es que Trump tome una decisión de meterse contra algún país importante y frenar la estructura de Estados Unidos. Por ejemplo, un evento de falsa bandera podría ser una excusa perfecta, porque se frena la Constitución, se detiene el aparato estructural del gobierno y todos los poderes pasan al jefe de Estado. ¿Sí? Antes no era así. Durante los años 60 hasta los años 90 o inicios del 2000, las órdenes ejecutivas pasaban todo el poder al FEMA en caso de que hubiese algún problema con guerra bacteriológica, colapso del sistema, ataque cibernético, desastre natural. Pero lo que fueron haciendo estos últimos presidentes, especialmente Trump, Obama y demás, es pasar el poder ejecutivo y todos los poderes generales, incluso militares, al jefe de Estado en caso de amenaza. Entonces, sí que podría frenarse eso si se entra en una guerra. Y como te decía, es lo que ha hecho Netanyahu. ¿Cómo es que Netanyahu parece un emperador que sigue manteniéndose como primer ministro? Aparte de sus contactos en el Mossad, ¿sí? De que el tipo es una serpiente, en el sentido de la astucia que tiene. O sea, no es una persona que tú puedas decir es buena persona, pero sí es una persona muy astuta. ¿Sí? Y desde el año 96 ha estado metido con el Mossad, enterándose de todo lo que haga falta, ¿sí? Para saber conocerse todos los trapos sucios de toda la gente en el mundo. Entonces, que lo mismo es, mientras haya un estado de guerra, mantienes a todos distraídos, especialmente los israelíes, que son personas tan dispersas, pero no mentalmente dispersas, sino que este piensa esto, este piensa lo otro, este grupo, es decir, tú no puedes decir los israelíes tienen en común, no. Lo único que tienen los israelíes en común es la supervivencia. Es lo único que tienen en común. Porque no hay país donde la gente sea más dividida. O sea, mientras no había conflictos, son protestas por esto, protestas por lo otro y protestas por... Tú vas a una ciudad, es una protesta. En una misma ciudad puede haber 3 protestas. Estos peleando por una cosa, estos por lo otro, los religiosos quieren esto. Es un desorden. Israel es una gente demasiado dividida en el interior. Pero una cosa tienen en común. Nos atacan y nos volvemos una unidad. Claro. Y ahí es donde juega la astucia de Netanyahu, ¿sí? Él sabe cómo jugar con esto y tiene muchísima experiencia. Y entonces, aquí es donde están las cuestiones también para ir entendiendo cómo funciona el tema. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Y saben los tiempos, digamos, de cuándo también, ¿no? Cuándo entrar en esta guerra, cuándo salir. Van llevando al pueblo con todas estas manipulaciones. Se me venía a la cabeza mientras comentabas que toda esa información que acumulan en contra de otros presidentes o gente famosa, seguramente es poder para mantenerse o blindaje en caso de. Claro. O sea, más allá del dinero, toda esta información, videos, por eso las agencias de inteligencia y demás, no deben parar de trabajar, me imagino. Claro, así es. Y eso son las cosas, unos temas
temas sensibles que pocas personas han tenido el valor de comentarlo o la información o haber atado cabos para poder mencionarlo. Incluso yo he tratado de ser muy prudente en no comentarlo, así que lo mencionaré muy por encima, porque es un tema muy, muy sensible y escabroso, ¿no? Y es el hecho de que las políticas de Estados Unidos eran muy complicadas en los años 90, porque Bill Clinton no estaba de acuerdo con querer ayudar a Israel honestamente, claramente, ¿no? Israel tiene el problema, y no es porque se quiera repetir el mismo discurso israelí, es porque es un hecho, ¿sí? Independientemente de montajes que haya dentro de la política, un hecho es que existe un trauma psicológico social, ¿sí? Donde los judíos y los israelíes están siempre pendientes o creyendo que les van a atacar, y si no se defienden los van a exterminar. Entonces ya es un trauma que está arraigado de siglos. Esto no es solamente el holocausto, ¿sí? Esto no es del holocausto, esto viene de siglos y siglos y siglos. Tienen en cuenta que han vivido en guetos en Venecia, en guetos en Italia, en Roma. O sea, ha sido una persecución constante y una fijación de los europeos contra los judíos. Entonces, cuando toman su tierra es el miedo a ser exterminados. Por tanto, es que están siempre reactivos a esto, ¿no? Claro. Entonces, cuando ellos ven que Son más Clinton... fáciles de manipular. O sea, Esa es la estrategia sociedad... esa es la estrategia de Netanyahu. Esa ha sido Claro, siempre la estrategia de Netanyahu. Por eso está donde está. Por eso no está en prisión. Porque él sabe que tiene que mantener este sentimiento, ¿sí? Porque es la única razón de unir al claro. pueblo a su favor. Si no, a la gente lo... Es que si tú vas a Israel te das cuenta de que la gente odia a Netanyahu. ¿Sí? ¿Cuántas Escuché veces alguna cosa, nunca fui, sí, pero he escuchado que... le han cercado la casa a insultarle y a tirarle piedras? ¿Sí? Claro, Bien. Él mismo dentro de Israel tiene que claro. tener un servicio de inteligencia, un servicio de protección para él y para su propia familia, sus hijos y ¿sí? Para... Sí, guardaespaldas, porque si no la gente les tiran piedras, los odian. Entonces ahora es que él tiene que utilizar esta estrategia. ¿Cómo estás? Ahí tu hijo queriendo saludar. Sí, y ha Yo sido... veo la... ¿Vos me ves bien, Fred? ¿A mí? sí, sí, sí. Ah, Sí, te veo bien. perfecto. Listo. No, a mí se Bien, me quedó la entonces... pantalla trabada, cualquier cosa me avisas. Vale, vale. Sí, 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 te veo bien. Entonces, Pero, la gente lo detestaba, ¿sí? No lo querían. claro, Entonces, la única manera en la que él pueda congraciarse es mantener este sentimiento de protección de Israel, lo que se llama el sionismo, es el patriotismo, si no luchamos nos exterminan, ¿sí? Y que está justificado, ¿por qué? Porque claro, no es baladí, no es un cuento de que en efecto, mira, y lo sé porque he estudiado las operaciones secretas del Mossad, llevan luchando con este tema del terrorismo incluso antes de que Israel existiese, ¿bien? Como nación, como Estado, ¿bien? claro. Ha habido muchísimas operaciones, lo que pasa es que la gente no lo sabe porque son operaciones del servicio secreto, pero son operaciones que han ocurrido durante todo el mundo. Han matado a miles de agentes del Mossad por estar infiltrados en otros países. Ha habido muchísimas operaciones, ¿sí? Entonces lo entienden quienes trabajan dentro de unidades antiterroristas, que han trabajado con ellos, el gobierno español, el MI6, la CIA, el FBI. Ellos son los que entienden, el gobierno francés, el servicio de inteligencia alemana. Ellos sí saben que se ha hecho porque estas operaciones se hacen encubierto, pero ha habido un movimiento fuertísimo Claro, de nadie terrorismo se que entera. viene de financiarse especialmente desde finales de los años 70 por Irán, ¿sí? Por eso Netanyahu está obsesionado con que hay que acabar con el ayatollah, porque es que es el principal problema los últimos 50 y tantos años, ha sido él en realidad. ¿Sí? Él es el que ha estado financiando todos estos problemas, más que Rusia. Rusia lo que le ha beneficiado es la parte armamentística, igual que Europa del Este, esta vendadera de armas que financian las guerras en África y Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ellos ven que Bill Clinton no quiere ayudar realmente a Israel en este problema con los pueblos, con las naciones que están alrededor, que son una amenaza, tienen que buscar otra alternativa. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque Bill Clinton no quería dañar las relaciones con ellos porque son los que aportaban el petróleo. ¿Bien? Entonces, ahí se generaba una disyuntiva donde por un lado dicen que sí, sí, pero están jugando a dos bandas, entonces esto le molesta a Israel, y entonces empiezan a escuchar las conversaciones entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Dice, bueno, vamos a utilizar esto en su contra. El asunto es que no eran los únicos que sabían lo de la aventura que tenía Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Entonces, al final no lo utilizan, pero sí se queda en el tintero la cuestión de qué hacemos con esto. Y aquí es donde entra uno de los temas que casi nadie conoce, que es el de la familia Bush. La familia Bush
Mm. Financia con armamentísticos, es uno de los principales proveedores armamentísticos en la Segunda Guerra Mundial. Igual que Rockefeller, fue uno de los principales proveedores de petróleo. Fíjate, es una guerra y sin embargo ellos aportan a ambos bandos. De hecho, ellos apoyaron muchísimo. Están ahí siempre. Hubo Son mucha... como los alumnos que se portan mal, viste, que siempre aparecen. Sí, 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 sí. De hecho, muchas familias, industrias estaban apoyando al nazismo. Empresas americanas, Claro, familias americanas, ¿sí? Hubo mucho totalmente. apoyo a los nazis. ¿Por qué casi 2000 nazis entran después del juicio de Nuremberg a trabajar a Estados Unidos en la NASA, en la CIA, en Pentágono, en fabricación de armas biológicas, en la OMS? ¿Sí? Son todos nazis. O sea, toda la Claro. generación del nacimiento de la OMS, de la CIA, todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si tú miras la foundation, ¿sí? Las bases de la CIA, de la OMS y de la NASA, después de la Segunda Guerra Mundial, que son estas instituciones que se establecen, toda la cúpula de estratégica son nazis. Bien, entonces eso te hace pensar mucho sobre realmente a qué estamos jugando o qué se estaba haciendo y por qué tan pocos escrúpulos, ¿sí? Por qué los pocos escrúpulos de Allen Dulles, las cosas que hacía la CIA o las cosas que hacía el FBI. Bien, entonces, Importa el objetivo, digamos. No, sí, a sabiendo claro, de todo importa el objetivo, ¿no? a sabiendo de todo este dilema, ocurre que entra se filtra hacia el poder, o sea, o entra un conflicto, ¿sí? Que es el eje central de la charla que quería mencionar ahora, que es ¿Mm? entre dos dinastías. Una dinastía que pertenece a lo que se podría llamar el Illuminati, que es la única dinastía católica, que son los Kennedy, que es la única dinastía política, ¿sí? De estos que entra a Estados Unidos. Y después hay otra dinastía que no está dentro de ese nivel de cúpula, pero está emergiendo, que controla petróleo y que viene de controlar, vender armas, que es la familia Bush. Entonces empieza una pugna en dos niveles donde los que están encima quieren que la dinastía Bush prevalezca y quieren deshacerse de Kennedy. ¿Por qué? Porque Kennedy, por un lado, quiere hacer una divulgación sobre el fenómeno OVNI y que la gente sepa, ¿sí? Que ha habido gente de otros planetas que se ha estrellado en sus naves aquí en la Tierra y que la gente lo sepa. Luego también quería quitar el bloqueo de Cuba, ¿sí? El tema después Claro, del la caos que crisis de los hubo, misiles. desastre de la Bahía de Cochinos, él dijo, esto es una estupidez este asunto con Cuba. Y él no quería estos conflictos con Rusia. O sea, él no creía en la Guerra Fría. De hecho, unos días antes de asesinarle, él ya había hecho un acuerdo con la Unión Soviética para hacer un proyecto espacial conjunto, para ir a Marte. Bien, entonces para Mm. que uno vaya viendo, y de hecho se hizo porque hay una filmación que se filtró, ¿sí? Una operación secreta, sí, muy avanzada que se hizo y llegaron por primera vez con una sonda en el 73 soviéticos y una agencia espacial estadounidense secreta más avanzada que la NASA. Sin embargo, la gente no sabe nada de esto. Ni siquiera sabe que existía esa tecnología porque trabajaron conjuntamente. Y esto fue un acuerdo de Kennedy, que fue el que estaba detrás de esto. Aparte de esto, Kennedy tenía muchos enemigos dentro de la política interna y él quería desmantelar la CIA. Tenía una fijación con desmantelar la CIA y la CIA ya había utilizado a la mafia italiana para tratar de tumbar a Castro, a Fidel Castro. Entonces, no es de extrañar que no solamente había un frente, habían varios frentes. Y lo más interesante de todo esto es que se supone que George Bush padre estaba trabajando en asuntos petrolíferos, no estaba metido en la política. No obstante, uno de los primeros en ser avisado del asesinato de Kennedy y de las cosas que se estaban cosiendo detrás del gobierno es George Bush. Entonces, ¿por qué el FBI le informa a George Bush y dice George Bush de la CIA? Bien, y he visto, de hecho, estuve hablando de este documento con el ChatGPT y ChatGPT trataba de irse por las ramas hasta que tuvo que reconocer que yo tenía razón en lo que le estaba diciendo, pero quería evitar reconocer por qué George Bush, si no era director de la CIA hasta 1973, por qué aparecía 10 años antes como agente de la CIA, siendo que no está dentro de los registros de la CIA. Bien, y por qué el FBI le informa a él, como que él tiene que saber lo que estaba ocurriendo, como si él estuviese administrando algo. Luego hay una cosa muy interesante también detrás de todo esto, y es que en ese periodo de tiempo donde supuestamente él tiene sus empresas petrolíferas, que no está metido en la política, que no se entiende por qué está en un documento del FBI, ¿sí?
como que es una persona que tiene que ser informado como representante de la CIA, aunque no era director de la CIA, paralelamente al Departamento de Defensa. ¿Sí? Porque dice, 2 personas han sido informadas, George Bush y este individuo. ¿Y eso por qué? Tienen que ser informados por parte del FBI, como si fuesen cabecillas, ¿no? Esto es muy interesante. Resulta que Bill Cooper, que trabajó en operaciones encubierto de la Marina de los Estados Unidos, concretamente en inteligencia naval, Bill Clinton lo llamó el periodista más peligroso de los Estados Unidos, porque tenía un canal de radio y soltaba todo lo que tenía que soltar, ¿sí? De hecho, 2 semanas antes del atentado a las Torres Gemelas, dijo, en estos días van a atacar a las Torres Gemelas, van a culpar a Bin Laden, pero no es cosa de Bin Laden, ¿sí? Fíjate cómo sabía ya el tipo. Y tanto era que para no dejarlo vivo, leí otro documento también del FBI, donde estaban buscando cómo que la policía buscase una excusa para dispararle a matar. Y dijeron, no, es que vinimos a quejarnos porque no quería pagar un impuesto y él nos sacó un arma. No, fue una excusa para disparar a matar porque él no podía quedar vivo, porque él venía avisando del asunto de las Torres Gemelas. Y él ya había dicho que iba a ser un trabajo interno, que iban a utilizar un servicio de inteligencia externo que les ayudase y que le iban a echar la culpa a Bin Laden, pero que Bin Laden no tenía absolutamente nada que ver con todo ese asunto. ¿Sí? Claro. Sí, hoy se comprueba bastante eso. Hoy hay muchísimas pruebas. Claro, pero el asunto es la implicación que tiene aquí la familia Bush. Entonces, una de las cosas que Milton William Cooper comenta en su libro Behold a Pale Horse, que es del año creo que el 91, dice que George Bush padre es contratado por una especie de deep state que trataba de financiar proyectos encubierto que tuviesen que ver con galerías subterráneas por debajo de la tierra, misiones espaciales secretas, cosas como estas que no se podían financiar con dinero público. Entonces pensaron, la mejor financiación es la droga. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Ahí entraba que él tenía carta blanca de utilizar barcos de la Marina, aviones de la Marina, porque nadie les iba a pedir identificación. Y entonces él podía utilizar esto para ir a Colombia, conectar Colombia con Estados Unidos y meter droga, cuyo capital anual llegaría más o menos a $3 trillones. O sea, calcúlate lo que son $3 trillones para financiación de proyectos de instalaciones subterráneas por todos los Estados Unidos, cientos de instalaciones secretas, y una misión espacial paralela a la NASA. Una financiación que no depende del dinero público, sino de la droga. Y entonces, este es un tema interesante porque en ese entonces, ¿sí?, asesinan a Kennedy. Entonces, o sea, este tipo está trabajando para la CIA, para estos operativos, está detrás y tiene conocimiento del asesinato de Kennedy. Tanto es así que había rumores que decían que Robert, su hermano, se presenta delante de Bush en esos días y le grita delante de todo el mundo, ¿por qué mataste a mi hermano? ¿Bien? Y de hecho, su hijo, que es ¿cómo se dice?, el senador Robert Kennedy, siempre ha dicho y sigue diciendo hasta el día de hoy, a mi padre lo asesinaron dentro del propio gobierno interno, eso fue la CIA. Entonces, aquí es un tema interesante, la disputa que había entre los Kennedy y los Bush por tener el poder del gobierno de Estados Unidos. Entonces, Clinton hace como de intermediario y después vuelve al poder, ¿quién? El hijo de George Bush, ya preparado porque todos ellos están en Skull and Bones, Rawls and Keys, que son las universidades Yale, Harvard, que pertenecen a la Iglesia Católica, que son la cima de poder, que son los jesuitas, ¿no? Entonces, a él lo entrenan, pero ocurre un problema. Él va a tener una oposición peligrosa, que es el hijo de John Kennedy. Entonces, es una cosa interesante que se ha especulado. De repente, George Bush, que ya es una persona conocida públicamente, está preparándose para el año siguiente, las elecciones, y de repente desaparece por 3 días. Nadie sabe nada de él. Durante esos 3 días, ocurre que el hijo de Kennedy está haciendo un vuelo con su esposa, que está embarazada, en el Golfo de México, y de un momento a otro el avión cae en picado, ¿sí? Entonces llaman para que se investigue y la Guardia Costera empieza a dar vueltas alrededor y no se acerca a la zona del impacto. Entonces la familia llama por la noche a Bill Clinton, lo despiertan en la Casa Blanca y le dicen, oye, se ha accidentado el avión del hijo de Kennedy, ¿por qué están dando vueltas alrededor y no van directamente al lugar del siniestro? Entonces él llama a la Guardia Costera y les da la orden de que vayan a recoger los escombros y averigüen qué es lo que ha pasado. Cuando se estudia,
se ve que el avión no fue un accidente, que él va cayendo, sino que directamente el avión está volando en línea recta y de un momento a otro está cayendo en picado. O sea, lo derribaron. Bien, entonces empieza la especulación. ¿A qué se dedicaba él? Era una persona famosa y tenía una revista que se llamaba George. Y tenía una fijación contra la familia Bush. Entonces tú estás viendo aquí que es una pugna fuerte, ¿sí? Claro. Por quién iba a mantener sus objetivos. No iban a permitir que el hijo de Kennedy volviera a quedar presidente de Estados Unidos. Tenían que poner en el trono a George Bush. Cuando George Bush hijo, que es un peón de su padre, sube al poder, ocurre el atentado a las Torres Gemelas. Entonces aquí hay un cambio de paradigma. Aquí hay un cambio de paradigma. ¿A quién se va a decantar? ¿Por quién se va a decantar el Medio Oriente? Bill Clinton se decantó por los árabes y tenían preocupados a los israelíes. Porque si no nos ayudan ellos, ¿quiénes van a ser nuestros aliados? Los británicos de vez en cuando apoyaban, los franceses a veces sí, a veces no. Israel estaba solo. ¿Sí? Fíjate cuántos países árabes hay alrededor. Si se ponen de acuerdo contra Israel, es un tema delicado. Porque Israel gana la guerra, pero ¿a qué costo? La infraestructura se afecta, pero lo más afectado es la cultura. Moralmente y culturalmente Israel le afecta demasiado las guerras porque son demasiado familiares. Entonces muere un soldado y se hace un duelo en todo el país. Estados Unidos van a la guerra, mueren 100 soldados y la gente ni siquiera los menciona. ¿Sí? Solo los llora su familia. En Israel no, se paraliza todo el país. Es como que murió alguien de los nuestros. Es algo que la gente no entiende. Entonces Israel no quiere esas guerras. Tiene que ser estrategia de drones, láser, espionaje, ese tipo de cosas. Ir donde cabecillas, buscarlos, eliminarlos y ya está. Pero no entrar en un conflicto de guerra permanente porque es un gasto que afecta a la economía del país. De hecho, el PIB militar de Israel es un 4 o 5%. Sí, no es lo que la gente cree que es un país militar. Es un país militar logístico, pero no de industria. Eso le perjudica económicamente. Él necesita submarinos alemanes, necesita estructuras norteamericanas, armamento estadounidense, necesita mucha logística también a veces de los británicos. O sea, Israel de por sí no tiene esta superproducción, ¿sí? Entonces le perjudica. Aparte, como digo, la parte interior, que el israelí no quiere conflictos, él no va dentro de su moral. Él no dice, yo lucho por mi patria, solamente si atacan el eje central del pueblo. Entonces, ¿a qué iba a hacer Bush? ¿Por quién se iba a decantar? Bush ya tenía sus estrategias. Su padre era dueño de Arbusto Oil y otras compañías petrolíferas. Él tiene intereses de controlar Medio Oriente. Entonces, ¿cuál es su gabinete? Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, John McCain, todos ellos tenían empresas petrolíferas. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Tenemos que controlar Afganistán, tenemos que controlar Irak. Israel estaba preocupado por Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque ellos sabían, por el Mossad, que Saddam Hussein había hecho un acuerdo con un científico canadiense que podía lograr algo inédito. O sea, de las armas que habían inventado los nazis como Excalibur, no había escuchado yo nunca sobre un arma que ellos querían fabricar. Saddam Hussein acuerda con este hombre fabricar 3 cañones que miden 150 metros de diámetro y cada uno necesita más de 50 toneladas de acero. Párate a pensar lo que es un cañón de 150 metros de diámetro. Wow. Sí, eso y la guerra de las galaxias con la estrella de la muerte. O sea, era una inversión para un proyecto extraordinario donde podían poner racimos de 80 cañones y lanzarlos a 2.000 kilómetros de distancia. Podían destruir cualquier ciudad de Europa. Entonces, había unos proyectos muy sensibles, ¿sí? Y Israel decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Cazamos a este tipo, lo eliminamos, pero vamos a estar siempre con este asunto que es muy desgastante. Entonces, Bush ya tiene una política clara. Queremos entrar allá, necesitamos una excusa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí entra él, donde todo apunta a un trabajo interno. ¿Cuál es el asunto? ¿Quién va a apoyar un trabajo interno donde vamos a matar a nuestra propia gente? No, tiene que contar con alguien exterior con quien vamos a contar. Los británicos luego nos lo van a exigir, echar en cara, ¿sí? Porque no va a ser así. ¿Quién va a hacerlo? Entonces ellos tienen unos aliados que van a decir, por supuesto, ¿sí? Necesitamos esto. ¿Sí? No lo hagan ustedes, nosotros les ayudamos. Denos carta blanca para poder encargarnos de todo eso. Y finalmente nos quitamos este problema de encima. Y desde entonces, ¿sí? Cuando ocurre el atentado a las Torres Gemelas, Israel ya dice, ni primera ni segunda intifada, se acabó. O sea, después de la primera y segunda intifada se acabó el problema. Ahora Estados Unidos va a tener militarizado Afganistán, Irak, y va a mandar ahí a todo Dios, como dicen en España.
porque no fue claro, solamente Estados Unidos que se metió allá, se metieron decenas de países a la guerra de Afganistán, fue una guerra mundial, ¿sí? Todos querían demostrar que eran aliados de la OTAN, todos querían demostrar, aprovechar para sacar nuevas tecnologías, todos querían invertir en el uso armamentístico y probar nuevas estrategias de guerra, querían financiación armamentística, soldados, o sea, todo el mundo se lucró por la guerra de Afganistán. Y después vino la guerra en Irak y luego la guerra de Siria contra Assad. Y ha sido es el aprovechamiento para que todos ellos sacasen lucro. Era un negocio enorme. Israel ni siquiera tuvo necesidad de meterse. ¿Por qué? Porque dice, nos quitamos claro. durante más de 20 años este problema del temor al terrorismo y los enemigos, porque ahora se encargan los americanos. Y de hecho, por ganancia estratégica, armamentística y económica, otros países del mundo también se metieron, ¿sí? Entonces, para ellos fue un alivio. Ahora ocurre Les una salió cuestión redondo. interesante. Le salió redondo, claro. La cuestión, ¿cuál es? Ellos se meten, ¿sí? El Mossad tiene carta blanca. Entiendo que es el Mossad el que lo está haciendo. Todo apunta a eso. Y de hecho, hay informantes que me lo han dicho, pero no puedo dar nombres, donde ellos se meten al World Trade Center, ellos dinamitan el edificio, las Torres Gemelas, dinamitan el WTC-5 y el 7, ¿sí? Que son edificios del FBI, son edificios de la CIA, son edificios de la, ¿cómo se llama esto? De la Bolsa de Valores, ¿sí? De la, ¿cómo se dice? Exchange Commission, ¿sí? Ahora se me fue la SEC, ¿sí? Securities and Exchange Commission, ¿sí? Que es la Oficina de Valores de Estados Unidos. Y por eso los edificios se desploman como se desploman. Simplemente ellos ponen, el objetivo, el plan cuál era, llevar un dron, ¿sí? Que tenía un sistema de camuflaje, perdón, un sistema holográfico. Entonces, desde cualquier ángulo donde tú veas el dron, parecía un avión, ¿bien? El dron tenía dentro una ojiva micronuclear. Entonces, cuando el dron llega al edificio, la ojiva micronuclear se detona. Y lo siguiente es la demolición controlada. O sea, que ellos tuvieron que tener acceso semanas o meses antes a la infraestructura del edificio. Y de hecho hay gente que dice que entró y vio gente que estaban haciendo Exacto. reparaciones en los edificios. Entonces fue dinamitar y poner termite, ¿sí? Que es una cinta de calor, ¿sí? Que se derrite y funde el hierro y el acero. Entonces detona los edificios, ¿sí? Con unos láseres, simplemente con unos láseres triangulan el dron llega, toca el edificio, por eso ves que el avión toca el edificio y desaparece. No se rompe en pedazos y vuela una turbina. O sea, nunca se encontraron pedazos de avión, ni tampoco en el Pentágono. El Pentágono fue un proyectil el que disparó contra el Pentágono. Y el área donde disparaban al Pentágono estaba en reparaciones, no había nadie. Bien, entonces eso fue el ejecutor. Y Pero hubo hay un una cosa, edificio que nunca pudieron explicar cómo se cayó, que se sí, el cayó. WTC-7. No había ninguna No, explicación. Simplemente cayó, se desplomó. Entonces detonaron los edificios, pero el 5 también es sospechoso. justo. ¿Sí? Y ahí es donde está la cuestión, que no solamente hicieron eso, se infiltraron dentro de la infraestructura de los Estados Unidos. Infiltraron teléfonos, infiltraron la CIA, infiltraron el FBI. Ya no eran ellos los que iban detrás de ver cómo podían hacer para meterse en Estados Unidos. Estados Unidos les abrió la Claro, puerta. claro, Ahora los porque tenían. después de esto que vos contás, yo recuerdo que cambió la política a nivel mundial, que se empezó a nombrar ya la palabra terrorista, que antes no se nombraba, cambió la política de los aeropuertos y los puertos de control. Ya Podían registrar todo lo me que tú acuerdo de dices, todo lo que tú puedes eso, me escribir en acuerdo de Google, y te lo registran. declaraciones de Bush diciendo que vamos a estar en todos lados, que ahora bueno, ahora con un poco de retrospectiva, 20 años después, podemos pensar que tiene cierta lógica, ¿no? En ese tiempo la noticia era muy sensacionalista y demás, pero hoy, con todo lo que pasó, las guerras que vinieron después, las armas nucleares que nunca se encontraron, Ay, perdón, ¿verdad? las Las armas armas. químicas que nunca se encontraron, que me acuerdo que los noticieros mostraban una foto de unos contenedores que tipo la serie Breaking Bad, que aparentemente en esos contenedores estaban haciendo armas químicas. Sí, Bueno, Montenegro lo que sí, fueron fue sacarle todo el oro
a Bush, pero Claro, a Saddam Hussein, se le llevaron todo el a oro Saddam y todas las Hussein, reliquias que claro. había en el museo. Hay una película que no me acuerdo ahora cómo se llama, Y que aparte llevan un camión también lleno de oro, claro, los americanos. y continúa el trabajo del papá. Porque es que la cuestión aquí Claro, interesante, que casi nadie conoce, como digo, que no solamente es el hecho de que la primera guerra del Golfo, o sea, hay una primera guerra del Golfo de Bush padre, y después está la segunda guerra del Golfo. O sea, el hijo está siguiendo los pasos del papá. Y en todo. O sea, por eso claro. decían que Bush es un tipo súper tonto. ¿Cómo puede ser presidente? Es porque su padre es el que lo está dirigiendo. Esto como Clinton. Mm, Clinton era un peón de su esposa, siempre lo ha sido, de Hillary Clinton. Bien. De hecho, él es un candidato marchuriano, bajo control mental, igual que Biden. Entonces, aquí observas que sigue la misma estrategia del padre, control de las drogas. Afganistán, cuando tuvo la guerra con los soviéticos, fue un desastre para los soviéticos, pero se fortalecieron todas estas guerras de guerrillas y era muy difícil que produjese el opio, se producía bastante. Cuando los soldados americanos toman control de Afganistán, la producción de opio de Afganistán crece a tal grado que representa el 70% de la producción de todo el planeta. Entonces, párate a wow. pensar qué lógica tiene esto. ¿Quién se está beneficiando de esto? Bien. Mm, Ahí uno empieza a atar cabos y dices, vale, esto tiene sentido. ¿Sí? De hecho, conozco colegas que se prestaron por 14.000 euros a ayudar, ¿sí? Supuestamente a cazar a esta gente. Y te dicen, sí, ¿para qué nos pagaron nosotros? Para proteger los campos. O sea, los soldados americanos, españoles, franceses, ingleses, iban allá a proteger los campos de opio. No iban allá a luchar contra terroristas, ni claro. contra los mujahidines, ¿sí? Ni como los mujahidines, perdón. Entonces, esto es el tipo de cosas que le hace uno cuestionar, ¿no? Todos estos ¿Cómo tejemanejes. funciona, no? ¿Cómo funciona realmente el mundo? Claro, y esto te lleva al asunto de Epstein. Es el mismo asunto, ahora que nos hemos infiltrado, podemos poner cámaras y grabadoras y podemos empezar Ujú. a registrar todo lo que ellos hacen. Y de hecho los podemos incitar, y eso lo podemos hablar en otro programa. ¿Cómo haces para ir cogiendo a candidatos presidenciales, senadores, congresistas, em, directores de empresas, todo lo que sea, y a todos los vas llevando, los vas seduciendo y los invitas a una fiesta, les das un poquito de esto, un poquito de alcohol, tómate esta pastilla, no saben qué es LSD, ¿sí? Y después, vaya, y dentro de esa fiesta le ponen una chica bonita, o si le gustan los chicos, le ponen un chico bonito. ¿Cuánto le van a pagar al chico? El chico le dice, mira, tenemos $2.000, seduce a este senador, ¿sí? Lo vamos grabando. Cuando él está en medio de la fiesta, jala una o dos líneas de cocaína, ¿sí? Cuando ya pierde la conciencia y la noción de todo, y lo están grabando sin que lo sepa, ahora es cuando entra el negro, ¿sí? Y lo sodomiza mientras lo están grabando. Suena chistoso, Claro. ¿no? Pero es que es lo que han hecho, ¿no? Sí. No se acuerda de nadie, tampoco puedes luchar cuando estás completamente hasta arriba de alcohol, droga y de todo eso. Mm, Y se acuerdan, al día siguiente les duele por allá abajo, pero no saben por qué. Luego llega la intuición, ¿no? O le dicen, bueno, entonces necesitamos que nos ayudes con esto y con aquello. No, 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 yo no puedo hacer eso. ¿Cómo que no? No, no, no lo voy a hacer. Pero si somos amigos, no, no, no lo voy a hacer. Dice, mira, es que este video podría salir a la luz pública. Entonces, ahí donde empieza todo el control, donde a quién le beneficia, no debería pensar es a quién le beneficia, a la CIA le beneficia, ¿no? Ya había sido un escándalo el problema del proyecto Chaos, ¿sí? Donde más de 300.000 americanos habían sido investigados dentro, y eso es un problema serio, ¿sí? Entonces, tenía que hacerlo alguien que no estuviese conectado con ellos. Y esto nos lleva de vuelta al asunto de World Trade Center. Se tumba el edificio del FBI y de la CIA, donde estaban todas las investigaciones de pedo, ¿sí? Que se venían haciendo desde los años 60, 70, 80, todas esas investigaciones y procedimientos que estaban ahí guardados. Se cae investigaciones que estaba haciendo la Security and Exchange Commission durante los últimos 3, 4 días previos al atentado a las Torres Gemelas, sobre por qué se compraron seguros increíblemente caros en caso de desastre de American Airlines y de no me acuerdo, US Airlines, no me acuerdo cuáles eran, que era algo exageradísimo. O sea, si se producía un colapso sistémico en Wall Street, se iban a ser multimillonarios.
Es como que le soltaron un chivatazo y alguien compró todo Y se esto. hicieron. Muy sospechoso, sí. Investigaciones de la CIA y de la FBI sobre el tema de los ovnis, sobre el tema del pedo, como te dijo, investigaciones sobre los Bush y el tráfico de drogas. Entonces, si tú te paras a pensar por qué Donald Trump está detrás del tráfico de drogas, porque está alimentando a esta red que lleva desde los años 60 utilizando una financiación que produce miles de millones, no solamente para el tráfico de niños, sino para la financiación de proyectos oscuros y secretos que se están utilizando en contra de la propia gente. Porque como lo dijo uno de los primeros fundadores de la NASA, en algún momento en el futuro se va a utilizar la tecnología para llevar a cabo un golpe de Estado contra la propia humanidad. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes están detrás de eso? La NASA está infiltrada el FBI y está infiltrado la OMS. Entonces, todos ellos trabajan. La OMS es básicamente un reducto o una derivación del proyecto MK Naomi, que es diseño de armas biológicas que se introducen dentro de la población pero en diferentes capas, ¿sí? Diferentes dosificaciones. O sea, mantienes al pueblo envenenado, ¿bien? Mientras la FDA dice, sí, sí, esto es viable, sí, sí, esto es viable. No, nada de eso es viable, ¿sí? Nada de eso es viable, pero ha beneficiado a Rockefeller desde 1915. Entonces está después la CIA, que depende y sirve, en últimos términos, a la Iglesia Católica, o sea, a lo que son los caballeros de Colón, los caballeros de Malta, los jesuitas. Y luego está la NASA, que es otra cosa que la gente no sabe. Y no es por apoyar a los terraplanistas, porque para nada, pero sí que la NASA está detrás de proyectos muy oscuros de control planetario, ¿sí? Que no tiene nada que ver con estas tonterías de que la gente no sepa que si el Sol, la Luna, o no, sino es un proyecto de hologramas, que lo hemos mencionado muchas veces, que tiene que ver con el Blue Beam, para preparar y llevar a cabo un golpe de Estado contra la humanidad a través de una proyección falsa de dioses, invasión alienígena, etc. Entonces, todos estos proyectos se financian con eso. Cuando tú les cortas el suministro a los que están arriba, los fastidias. Bien, entonces los que están arriba tienen un sistema o sea, hay diferentes capas, ¿no? Los que están más arriba, en realidad no les interesa el poder como nosotros lo entendemos en el ámbito político. Ellos son dinastías que llevan dominando la tierra como los Orsini o como los Condi, llevan controlando la tierra por siglos. Pero a ellos no les interesa dar la cara, simplemente ellos se sientan ahí. De hecho, Orsini es el hombre más poderoso del planeta, es el rey de la tierra, lo que llaman el Papa Gris. El Papa Gris, luego el Papa es Pepe Orsini, luego está el Papa Negro, que es el general superior de la orden jesuita, y luego está el Papa Blanco, que es el que está en el Vaticano. Y todos ellos son de la dinastía de las 15, 16 familias de poder de Roma, ¿sí? Que son todos herederos del Imperio Romano, senadores de Roma. Y la otra sección son los de Génova, ¿sí? Como los Justiniani y demás. Y luego están los otros grupos de Venecia, que son los que controlan todo el sistema de comercio del planeta. Entonces, todos control de la banca, mucho más arriba de Rockefeller, mucho más arriba de Rothschild, mucho más arriba de Onassis. Pero eso está Claro, en porque eso niveles es lo más. encima, ¿sí? Entonces, a mí me ha hecho pensar de dónde vino el destape de la pedo que ocurrió en los años 80 y 90 y los propios papas, más de un papa que dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí con este tema, no? ¿Por qué? Porque yo creo que algún servicio de inteligencia o alguien que estaba con mucho poder o sea, filtró esto para tratar de ir directamente al corazón del dragón, ¿sí? Y ahí se quedó la cosa como que no se procesa, no se investiga, ¿sí? Pero ellos, o sea, no sé quién pudo haber sido, pero no pudo haber sido el servicio de inteligencia americano. Y mucho menos en inglés, porque ellos dependen de ellos. Los únicos que habían sido tan osados y atrevidos de querer atacar contra ellos y tenían sus razones, habría sido el Mossad o la KGB. ¿Bien? Ellos son los únicos que se habían podido, porque los demás son todos sirvientes de lo mismo. ¿Sí? Los Claro. servicios de inteligencia británicos, europeos y americanos, todos están sirviendo a la misma red. Mientras que los israelíes, desde el año 48, cuando tienen su independencia, ellos tratan de librarse de esta red. Pero es que esta red, si quiere, los acaba en cualquier momento. Entonces tú tienes bloques distintos, ¿sí? Que es el bloque Israel, el bloque occidental, el bloque Rusia, ¿sí? El bloque China y el bloque, bueno, sí, básicamente son esos bloques. Luego están los jeques árabes, pero los jeques árabes dependen también del poder católico. O sea, la Iglesia Católica controla a todas las redes protestantes y a todos los musulmanes. Los tienen bajo control. Y la Iglesia Anglicana
o sea, la monarquía Windsor controla a Israel. Entonces, para poderse desligar de ellos, viene el golpe de independencia de Israel en el 48, se liberan de los ingleses. Pero son un país chiquitito que si los demás se ponen de acuerdo lo destruyen. Entonces, por eso Claro, es tratar de utilizar Estados Unidos, de ahí viene la desesperación ahora de Netanyahu. Trump, nos tienes que ayudar contra Irán, porque es que si no les apoyan, Israel no puede lograr este sentido de seguridad, porque saben que si no, es que no respiran. Eres como el chiquitito rodeado de gigantes que no puedes nunca bajar la guardia y te toca a veces, casi siempre has tenido que actuar sucio, y es lo que ha tenido que hacer Israel. Desde los años 50, 60 ha tenido que actuar de forma sucia, meterse a hacer esto, cosas que no van con ellos, pero dicen es que si no los hacemos, nos exterminan. Y está demostrado, cuando uno estudia los documentos de los servicios de inteligencia, que si Israel no hubiese hecho eso, no existirían. Los habían exterminado. Han tenido que anticiparse y hacer cosas que para la opinión pública están mal, si es que se entera la opinión pública de las cosas que hacen, ¿sí? Pero es que lo hacen porque es una cuestión consecuente. Bien. En cambio, los países musulmanes no están preocupados porque vayas a atacarles. Bien. Así que bueno, en fin, no sé si quieres agregar alguna cosita. No, Fred, me parece muy interesante, la charla de geopolítica, cómo todos son organismos de poder y control. Lo que también nos explicaste, lo que veníamos hablando en la charla anterior, del tema de la programación, que una cosa es lo que se nos dice, una cosa es lo que podemos ver en las noticias, y otra es los pasos que tienen que dar los imperios para seguir en el poder, o que en realidad yo lo creo personalmente como que la guerra siempre existe. Uno por ahí quiere vivir en paz, trabajar, hacer sus cosas, pero hay una guerra continua de información, contrainteligencia, como decís, estar recabando continuamente información de los demás o mostrar de los artistas una cosa, todo para mantenerse en el poder y poder manipular a las masas. Lo bueno es tener un pensamiento crítico, como vos hiciste, que nos contabas al principio, comenzás investigando, y bueno, sí, hay cosas que son muy pesadas, porque en realidad la gente creo que no soportaría saber lo que vos contaste al principio y cómo se maneja todo, pero son los hilos de este mundo y lamentablemente esta gente es intocable, tal vez ni los conozcamos algunos y esa es la forma que se maneja. Ahí entendemos por ahí cuando aparecen las guerras, cuando aparecen... Siempre se repiten los mismos patrones, ¿no? Yo creo que en el 11S ahora lo vemos desde muy lejos, pero me parece que en diferentes guerras se han repetido los mismos patrones, ¿no? Claro, el 7 de octubre en Israel, el mismo patrón. Exacto. Yo escuché algunos videos que después fueron borrados, que contaban jóvenes, que los ponían a ver las cámaras, que hacen guardia a las 24 horas y ellos pueden detectar hasta una paloma. O sea que era imposible con la tecnología que tienen, ¿no? No solo era imposible. Claro, el atentado a las Torres Gemelas era imposible que ocurriese. No solo el atentado a las Torres Gemelas fue imposible que ocurriese, y el atentado contra Israel del 7 de octubre era imposible que ocurriese. Imposible, o sea, no existe forma de que ocurriese. ¿Sí? Cualquier persona del servicio de inteligencia dice, es imposible que ocurriese. Claro, claro. Entonces, necesitaban eso para responder después. Exacto. ¿Cuál es la teoría, según toda la investigación que he hecho sobre el tema? De que el Mossad y el Aman es el servicio de inteligencia militar, sabían que se estaba cociendo algo de proporciones muy grandes, ¿sí? Y que si no hacían algo a tiempo, las repercusiones iban a ser peores. Entonces, es una forma de decir, sabemos que si esperamos, por ejemplo, 2 semanas, esto se va a salir de control y el problema va a ser espectacular. O sea, y no lo vamos a poder controlar. Entonces, dejemos que ellos lo hagan y así podemos actuar antes. Lo mismo que hicieron en Beirut, ¿sí? Es dejarles a ellos que carguen, que el Hezbollah cargue un barco lleno de material explosivo. Carguen, que sabemos que lo quieren meter a Haifa. Y cuando lo tengan cargado, lo disparan desde un avión o desde un satélite, un láser de alta precisión, da contra el barco, explota y revienta media Beirut. Es lo que hicieron hace 2 años.
Entonces, son cuestiones de decir, si lo dejamos Y que otra pase, cosa, afectar a nosotros. otra cosa que se me escapó. Si no se, en cuanto a los imperios, por ejemplo, como vos decías, nadie quiere mandar a sus hijos a la guerra. Si no nos atacan y no muere gente de nuestro país, los soldados no van a sentir ese sentimiento de querer matar a los contrarios, ¿no? Entonces, Claro. Tienes que jugar con la aceptan fibra esa sensible de las pequeña personas. pérdida, aceptan eso, para ellos son números contra esta ganancia. Terminan siendo intereses, termina siendo, bueno, lamentablemente así se maneja. Y eso es la mentalidad del sacrificio. Fíjate Claro, que no me acuerdo si claro. fue Anás o Caifás que lo dice, y le dice, y por el Espíritu Santo dijo que era mejor que muriese un hombre por el pueblo que toda la nación tuviese que Claro, sufrir. Esa es exacto. la mentalidad de mejor que se sacrifiquen unos pocos Sí, que a que tenga que morir muchísimos más. Y bueno, y por eso el asunto con las Torres Gemelas, el asunto con el 7 de octubre. Y no es por justificarlo, sino es la forma que tienen de pensar los servicios de inteligencia. claro, son Nosotros estamos fríos, aquí totalmente. comentando el punto y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Que mueran 100 personas o que muera 1 millón? Pues, no me está Ujú, dejando muchas alternativas. Entonces, es la ujú. forma que tienen ellos de pensar. Gracias a Dios no tengo que estar yo ahí en el comité tomando esas decisiones, porque no quisiera que mi nombre apareciese a lo largo, o sea, que marcase la historia que yo fui el que tomó esa decisión. Es lo mismo que pasa con la Tercera Guerra Mundial. Ninguno quiere decir, fui yo el que apreté el botón para la Claro, primera el bomba. primero. Que te recuerden a ti como que fuiste Claro, el responsable. claro. No. Pero Y eso es lo cuando que, lo tengan que eso es hacer, lo lo que ha van a hacer. intentado, claro, eso es lo que ha intentado hacer Putin. Putin sabe que es la nación nuclear más poderosa del mundo y nadie se mete con él. Pero él sabe que por mucho que lo provoquen, él no quiere ser la persona que tenga que apretar el botón y que le recuerden por eso. Sí, No, se ser el mostraron responsable del paroxismo bastante, nuclear. siempre se mostraron bastante pacientes en ese sentido, a nivel geopolítico, ¿no? Sí, Putin es un Eh, tipo que tiene una templanza y una paciencia increíble. Y no tiene nada que ver con todos los que la estuvieron verdad antes que de la sí. Unión Soviética. Mm. Bueno, Fred, me pareció súper interesante. Tuvimos una hora ya de bastante explayarse sobre este tema. Así que bueno, si querés podemos hacer otra, después lo charlamos tranquilo, o una relacionada a algo de esto que haya quedado en el tintero. Y bueno, también escríbanos en los comentarios si quieren, una charla más sobre estos temas, o sobre qué tema les gustaría Sí, escucharnos sí, puede charlar, ser que si escucharlo a Fred. hay un tema que les resulte interesante, que les llame la atención, que recuerden también compartir la información porque es enriquecedora para más personas. Perfecto, Denle me gusta, todas estas cosas. Suscríbanse porque a nosotros también nos beneficia como creador de contenido. Y pasa también muchas veces que cuando hay una suma grande de contenido y de seguidores, empieza uno a monetizar. Entonces, no tienes que estar tan detrás de tu propio trabajo exacto. y de generar ingresos, sino que te puedes dedicar más a la investigación porque eso te genera ingresos. Entonces, eso sería lo ideal, que uno pueda centrarse más en lo que está haciendo y que sea más de calidad y no que tenga que hacerlo como, bueno, como me sobra algo de tiempo porque tengo que trabajar. Sí. Me Exactamente, parece una exactamente. filosofía positiva. Bueno, para finalizar, como ya saben, pueden seguir a Frederick en su página, frederickgoodman.com, la ponemos debajo, y ver sus blogs, sus libros, y bueno, ya vamos a estar comentando algo más de esto. ¿Fred, algo más para cerrar? No, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Fred, por una transmisión más, y un abrazo grande desde Argentina. Adiós. Bueno, muchas gracias. Chao, pues bendición.